Buenas tardes, hoy tengo un gran invitado, una, yo creo que es una de las personas que más he admirado actualmente por su contenido en su canal, es un colega youtuber, y no solo eso, sino como escritor, o sea, él tiene varias facetas y hoy lo vamos a descubrir. Andy Flick o Andy Luis, ¿cómo te encuentras hoy? Fenomenal, Cristian. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor también es formar parte de lo que son las personas que invitas en tu plataforma y en tu contenido, y de verdad que para mí es un gran privilegio. Claro que sí, ¿no? Y es un gran honor tenerte aquí. Empecemos a hablar un poquito de ti. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde provienes? ¿A qué te has dedicado los últimos años? Cuéntame un poco de ti. Bueno, como sabrán, mi profesión formal es que soy abogado y ejerzo en la República Dominicana. Sin embargo, para aquellos que me siguen en redes sociales sabrán que yo siempre he tenido una fascinación particular por lo que es el mundo del cine, la literatura y todo lo que es ese contenido geek que tanto nos apasiona. Pero yo siempre he tenido un afán de esa pasión compartirla con otros. Y de ahí me vino la idea de crear este pequeño canal de YouTube con el personaje de Mr. Andy Fleet, que casualmente los que lo siguen se podrán dar cuenta que quien aparece es una versión chibi de mi persona, que ese es el personaje, y eso es una animación, un dibujo creado originalmente por mi amiga Ámbar Paz, que ella es diseñadora, una mujer sumamente creativa y brillante, y básicamente yo soy el que le da voz a ese personaje. O sea, la idea es que el personaje se vea un poco divertido, porque tiene el cuerpo pequeño, la cabeza grande, sin embargo tiene esta voz que yo tengo. Y básicamente compartir lo que es reseña de películas, análisis de contenido de cine, de vez en cuando series de televisión y, por qué no, también videojuegos que suelen tener alguna relación con películas también de las que hablo. Y básicamente una cosa ha llevado a la otra. Y por supuesto, muchos de los que me han seguido en los últimos años sabrán también la gran fascinación que tengo por todo lo que tiene que ver con el mundo de James Bond, de la Agente 007, las películas de espionaje como Misión Imposible, Kingsman. Y eso es algo que me ha inspirado tanto que yo me he visto motivado en los últimos años a lo que es escribir mi propia serie de novelas que tiene que ver con el mundo del espionaje, pero mezclado con elementos de ciencia ficción y fantasía. Y ahí es donde entra mi serie de libros, que es de la agente Spectrum, que casualmente viene preparado. Tengo copias de los ejemplares aquí, no sé que también se vean. Esta es la portada del segundo libro, de la agente Spectrum. Pero básicamente esa ha sido mi trayectoria hasta ahora, y eso ha sido una gran bendición porque me ha permitido abrir mis horizontes y conectar con otras personas. En muchos de mis videos a mí me sorprende cómo me llegan visitas de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, de España, y se ha creado una comunidad en la que creo que todo youtuber puede decir lo mismo, de que no se siente solo. Se siente ese respaldo, esa compañía, y realmente ha sido una experiencia grandiosa y me sirve mucho de balance lo que es equilibrarlo con lo que es mi ámbito personal, profesional, los proyectos que me apasionan. Llevar ese balance de esos proyectos es lo que me ha mantenido a flote, y de verdad que me lo gozo bastante. ¿Quién será el próximo James Bond? Sin embargo, Roger Moore tiene la particularidad de que interpretó al personaje para un total de 7 películas, dentro de un periodo Que de hecho tenemos mucho en común. Yo también soy abogado, también youtuber, y también me fascina James Bond. Entremos y hablemos un poquito de James Bond. Lo quería dejar para el final, pero pues ya que lo mencionaste, entremos por James Bond. Claro, ¿Qué es claro. tanto te fascina de esta saga? ¿Qué es lo que te motiva a hacer este tipo de reseñas? Y sobre todo, ¿cómo fue que entraste al mundo de James Bond? Uno siempre ve la primera película y dice, yo entré por esta, o por este, sí, que en algún momento uno tuvo su primera aparición, o porque lo viste en un cartel, lo que sea. Entonces, ¿cómo fue? Es curioso y de hecho divertido, porque cuando la gente habla de James Bond, normalmente dice que su primera entrada fue a alguna de las novelas de Ian Fleming,
o quizás una de las películas clásicas o de las películas recientes. Irónicamente, mi introducción a esta saga no fue ni por las películas ni por las novelas, fue a través de los videojuegos, que creo que muchos conocerán el gran clásico de Nintendo 64, que es GoldenEye, que era ese juego de disparo en primera persona que fue sumamente revolucionario en su época, y todavía a la fecha se puede ver la gran influencia que ha tenido ese videojuego. Y a partir de ahí empezó a crecer mi curiosidad, y ahí fue que yo conocí la saga a través del James Bond de mi generación, que es Pierce Brosnan, de sus películas de GoldenEye, el Tomorrow Never Dies, el Mundo Basta, Die Another Day, que tal vez una sea mejor que otra, que no todas sean perfectas, aunque yo considero que GoldenEye es maravillosa, pero básicamente esa fue mi introducción a esa saga. Y por supuesto, una vez que conoces una saga, lo que te motiva es de acuerdo, pero esto es una saga muy antigua, que vino antes. Y de ahí fue que conocí la era de Sean Connery, de Roger Moore, la película que hizo George Lazenby, Timothy Dalton, y por supuesto el Bond del momento, que ya se retiró del personaje, que es Daniel Craig. Yo me he motivado mucho a enfocar, a tener un segmento dedicado a esa saga en mi canal, y eso fue algo que inició cuando inició la pandemia del COVID-19, que estábamos todos encerrados y buscando la manera de seguir adelante sin perder la cordura. Pero a medida que yo trabajaba, yo fui haciendo un pequeño maratón, porque pude conseguir la colección en Blu-ray de toda la saga de 007, e iba viendo cada película, y me surgió esta idea de, caramba, ¿cómo es posible que una serie tan grande como esta no tenga más presencia en YouTube, salvo algunos canales selectos como The Bond Experience o el canal de Calvin, que es contenido excelente, pero que hay de Latinoamérica? Que por suerte es un contenido que está surgiendo, como es la plataforma del informe de James Bond, de mi amigo César Santana, Mr. Bond News de Carlos, que es tremendo contenido, y también quise hacer mi aporte. Y de ahí, una vez que yo completé la serie de 6 videos hablando de cada James Bond, pensé, caramba, es que esto no se puede quedar aquí. Estamos hablando de toda una historia que data desde 1962. Aquí hay contenido que se puede compartir para ir creando una comunidad, y bueno, una cosa llevó a la otra. Irónicamente, yo haciendo esa serie de reseñas fue que me vino varias ideas e inspiraciones para empezar a escribir y crear mi propia serie que tenga que ver con espionaje y ciencia ficción. Es como que todo se ha sumado y una cosa le aporta a la otra. Y eso es lo que me ha llevado hasta este punto. Casualmente, cuando empecé a hablar más de James Bond, fue que mi contenido creció más y que he ganado la mayor parte de la comunidad maravillosa que tengo, que era algo que realmente no vi venir. Sorprendente, realmente. Claro que sí, ¿no? Y lo que tú mencionas, exacto. O sea, yo también entré por la época de Pierce Brosnan y Daniel Craig, la del 2006. Claro. Pero pues ya sabía, mi papá me hablaba de Roger Moore. Decía, no, él es el mejor James Bond. Entonces yo, bueno. Y pues nunca le ha puesto mucho cuidado a la saga, la verdad. O sea, era como cuando uno veía Terminator, una película más. Y pues a mí me gustaba James Bond, su forma de ser, lo elegante. Y pues una vez subieron las sagas todas en Amazon. Mi papá me dijo, está en Amazon, y pues veámoslas todas. Y que empezamos, pero veámoslas en orden. Entonces empecé a mirar en internet cómo era el orden. Cuando no, que la primera era el Doctor No. Y empezamos. Y entonces me empezó a entrar la fascinación. Y empecé a buscar, a leer. Y ahí fue cuando encontré en YouTube tu saga. Yo, venga, a ver qué hizo este tipo. A ver, sí, porque yo he encontrado contenido, pero veo que son muy flojos. Se quedan con la carátula, incluso a veces se fallan en las digamos así, en las reseñas, en sus historias. No, yo entré y yo dije que ¡oh! Tu James Bond favorito. Wow, mira, esa es una pregunta más compleja de lo que parece, y suele cambiar la respuesta conforme pasan los años. Y aún yo teniendo una respuesta definida, la tengo dividida en dos. Si yo tuviera que apelar a mi lado más objetivo, por así decirlo, tratando de analizarlo de la manera lo más fría posible,
Yo tendría que decir que los dos, yo tengo dos actores favoritos que han sido de James Bond. Por un lado está Sean Connery, por supuesto, porque fue el primero, el que definió el molde y todo lo que vino después a partir de ahí. El tipo de... Con la impronta de turno. Y por supuesto, el otro James Bond que yo entiendo que es el mejor, el segundo mejor, y mucha gente no lo aprecia lo suficiente, es Timothy Dalton. Porque de todos los actores que han atravesado por la saga, Dalton fue el primer actor que de verdad se detuvo y decidió mirar para atrás y estudiar las novelas que escribió Ian Fleming. Y es por eso que su personaje fue tan diferente. Fue más oscuro, era un personaje mucho más duro, más calculador, más frío, y era básicamente la esencia de Ian Fleming. Fue muy chocante porque fue un James Bond que vino justo después de Roger Moore, que era un Bond mucho más divertido, más encantador, simpático, y sus aventuras eran, por así decirlo, casi para toda la familia. Y pues, sin embargo, viene este James Bond entero. Y no fue lo suficientemente valorado en su tiempo. Entonces, si yo tuviera que tratar de ser objetivo, yo diría que los dos mejores James Bond son Sean Connery y Timothy Dalton. Ahora bien, está ahora mi otro lado, que es, por así decirlo, mi lado fan, mi lado súper fanático, que no se contiene, que no es para nada objetivo. Y yo tendría que decir que los dos mejores actores que han interpretado a James Bond han sido Pierce Brosnan y Daniel Craig. Definitivamente, porque Pierce Brosnan, por un lado, obviamente fue el James Bond con el que crecí, es el personaje que yo visualizo cuando me dicen James Bond. Y es que era un actor sumamente versátil, porque no sé si te habrás dado cuenta, él solamente pudo hacer 4 películas, pero en cada una de esas 4 películas él supo explorar maravillosamente las diferentes facetas del personaje. En GoldenEye tuvimos a un James Bond muy carismático, pero que también era el tipo duro, muy a los Sean Connery. En Tomorrow Never Dies tuvimos a ese Bond que era más aventurero, más mujeriego y encantador. Por otro lado, en The World's Not Enough, El Mundo No Basta, tuvimos a un James Bond más duro, más rígido, incluso más oscuro y agresivo, muy parecido al de Timothy Dalton. Y entonces en Die Another Day, que sí sabemos que es la película más absurda, la más exagerada de todas, junto con Moonraker, de todas formas, él supo adaptarse y dio una interpretación bastante buena y hasta divertida, que recuerda mucho a Roger Moore. O sea, fue un actor sumamente versátil que pudo adaptar cada una de las facetas del personaje maravillosamente. Y por otro lado, claro, está Daniel Craig, que es mi segundo favorito, porque es un James Bond que, a diferencia de todos los demás, es un personaje que con cada nueva película se puede ver una evolución, se puede ver un crecimiento. El James Bond que ves en Casino Royale no es el mismo que ves en Quantum of Solace, y tampoco es el mismo que ves en Skyfall, ni en Spectre, ni tampoco en No Time to Die. Se ve un crecimiento, y con ese crecimiento se puede ver, por un lado, la esencia de Ian Fleming, que por otro lado también se ve la evolución al James Bond más contemporáneo que conocemos hoy día. Y ciertamente, lo curioso de Daniel Craig es que él llegó y él dejó el listón demasiado alto, al punto que es difícil tú imaginar cómo va a ser la franquicia cuando este hombre ya no esté, que ya se retiró. No Time to Die fue la última. Y la misma Barbara Broccoli, que es una productora sumamente cuidadosa y quisquillosa con su franquicia, hasta ella llegó a decir en un reportaje que ella no sabe qué será la saga una vez que se vaya Daniel Craig, porque es que cuando él llegó lo cambió todo. Él tomó la base de lo que Timothy Dalton había hecho y lo elevó a otro estatus. Y con eso elevó toda la franquicia. Y fíjate que ya ahora mismo la marca de James Bond ha alcanzado un nivel de prestigio que antes tal vez no tenía. Antes las películas de James Bond se podían asociar como un mundo que podía ser un poco absurdo, películas de puro entretenimiento, algunos pudieran considerar casi desechables, pero no, hoy día han intentado elevar lo que es la calidad del guión, la calidad de las actuaciones, la calidad de la cinematografía, la calidad de la música. Fíjate cómo solamente con Skyfall la película fue nominada a 5 premios Oscar.
incluyendo cinematografía, mejor banda sonora, mejor música, y fue lo que le consiguió el Oscar a Adele por la mejor canción de Skyfall. Y de ahí en adelante se ha creado un nuevo estatus para la marca de 007, que eso llegó con Daniel Craig. Y ver cómo van a replicar eso a futuro va a ser un verdadero reto. Pero esos son básicamente, esa es la división que tengo. Por un lado está mi lado objetivo, no, los mejores James Bond son Sean Connery y Timothy Dalton, y por otro lado está mi lado fanboy, nada objetivo, que no, definitivamente los mejores son Pierce Brosnan y Daniel Craig. No hay forma. Que de hecho hay un video, no sé si lo han podido ver, que es precisamente debatiendo quién es el mejor James Bond, donde yo exploro cada uno de los actores que lo han interpretado, y al final dejamos la incógnita de, bueno, ¿quién es el mejor entonces? Yo ahí creo que concluyo diciendo que definitivamente los mejores son Sean Connery y Daniel Craig. Fíjate cómo ahora te digo que yo pienso que tal vez hasta los mejores han sido Pierce Brosnan y Daniel Craig. Suele ser muy cambiante conforme conozco más de la saga, conforme voy más inmerso. Realmente es muy variada porque cada personaje, cada actor que lo ha interpretado ha hecho un gran aporte, y decir que uno es mejor que el otro es difícil porque de por sí cada interpretación ha sido completamente diferente. Tal vez algunos se acerquen más a la esencia de Ian Fleming, otros se acerquen más al concepto más contemporáneo y moderno que tenemos de lo que James Bond debería ser. Pero en definitiva es compleja la respuesta, pero básicamente eso es lo que yo trato de esbozar. Tal vez me haya dado a entender. O sea, siempre tenemos como un personaje que es el favorito, no por X o Y razón, y no nos podemos, digamos, poner de acuerdo en este tema. Por ejemplo, yo viendo toda la saga, la película que más me ha gustado ha sido la de George Lazenby, la del 69, una película que ha sido, digamos así, muy poco valorada, y ha sido mi película favorita. La segunda película favorita mía ha sido la de Goldfinger, la del 64 ay, se me olvidó el nombre, de Sean Connery. Y la que más me ha marcado a mí, que yo he dicho, fue madre, el personaje es Timothy Dalton. Creo que le dio un personaje, una nueva faceta al personaje, y que ha podido desarrollarla en las siguientes películas, pero pues lastimosamente no se dieron. En una tercera, en una cuarta, de pronto hubiese alcanzado el personaje como lo ha hecho Daniel Craig, pero obviamente desde su interpretación, porque eso hay que verlo, la interiorización es diferente. ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente. Mira, qué bueno que mencionas On Her Majesty's Secret Service, que es la película con George Lazenby, porque tal vez muchos podrían decirte que a pesar de lo longeva que es la saga y de todas las películas que tiene, a la fecha quizás la mejor ciertamente sea On Her Majesty's Secret Service, que casualmente es la favorita de Christopher Nolan, que es un gran fan de James Bond, porque fue una película que en su momento lo cambió todo. Estábamos acostumbrados a que James Bond fuera esta saga de constante acción, poniendo el espectáculo por encima de la sustancia y todo lo demás, pero de repente llega esta película y se enfoca más en la trama, se enfoca en la interacción de los personajes. Resulta ser una conmovedora historia de amor, de cómo un espía que era duro baja sus defensas y básicamente se deja caer en los encantos de Tracy DiVincenzo, y que termina en una gran tragedia, que es lo que a partir de ahí marca al personaje en lo que resta de la saga. Y a pesar de que en su momento no fue una película lo suficientemente valorada, fíjate que como todos los directores que pasaron por la saga después le han rendido homenaje a esa, tratando de replicar el No Time to Die, con ese estilo crepuscular, bien hermoso, y realmente es una película sorprendente, muy bien hecha, magnífica, y qué bueno que tú también reconozcas el valor que tiene. Bueno, también que le des mérito a Timothy Dalton, que es un James Bond tremendo. Las dos películas que él hizo me fascinaron. Sobre todo, License to Kill me sorprendió muchísimo cuando yo la vi. No esperaba que una película de James Bond, después de haber salido de la de Roger Moore, resultara ser tan oscura, tan
tan gráfica, pero también ver a James Bond en una posición diferente que no habíamos visto antes, que es una posición de venganza. Perseguir a los malos, salirse de las reglas de lo que es la agencia de la MI6, y realmente es sorprendente. Pero al mismo tiempo puedo entender por qué muchos le tienen tanto cariño a Roger Moore. Porque Roger Moore, claro, el James Bond de muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos también, pero Roger Moore, por un lado, fue un James Bond que abarcó 2 décadas muy importantes de la cultura pop, que fueron los 70 y los 80. Pero al mismo tiempo, cada una de sus películas crearon un subgénero en el mundo del espionaje que hoy día muchos todavía parodian, que es este género del superespía que todo lo puede, con tecnología súper loca, villanos súper extravagantes, secuencias de acción sorprendentes que todavía hoy se le sigue rindiendo tributo. Y es por eso que entre mis favoritas, además de las que mencionas, también está The Spy Who Loved Me, la espía que me amó. Cuando yo vi esa película, yo quedé sorprendido porque envejeció tan bien a nivel de espectáculo, a nivel de grandilocuencia. Y yo siento que esta es la película definitiva de la era de Roger Moore, porque es la que lo define todo. De hecho, es la película favorita de mi padre, de James Bond. Cada vez que la veo puedo entender por qué. Y es ciertamente una saga que, independientemente de que tú me digas cuál es tu James Bond favorito o cuál es tu película favorita, no hay manera de quitarte la razón, porque es que cada uno tiene su mérito. Es increíble. En efecto, y de hecho cuando mi papá empezó a ver toda la saga, digo, yo pensé que Roger Moore era el mejor, pero ya viendo, hay mejores, me decía. O sea, cambió su perspectiva. Y para él la película favorita decía la del hielo. Y yo, ¿cuál? La de 1969, la que hizo solo una. Dice, sí, él. Yo, la de George Lazenby. Entonces para él se volvió la película favorita también la del hielo. Pero también, después cuando ya empezó a ver la era de Timothy Dalton, como estábamos así, nos reuníamos cada 8 días a ver una película de James Bond por el trabajo y diferentes opciones. Entonces nos sentábamos con mi mamá a verla. Y cuando vio la de Timothy Dalton, Licencia para Matar, dijo, por fin veo una película de acción de James Bond, decía. De verdad, de inicio a fin, decía. De Licencia para Matar. Entonces yo quedé sorprendido, vea pues. Entonces son perspectivas diferentes. Y mi mamá, pues como ella es de cine, pero pues no le hace gran análisis al cine, decía, yo todas las veo igual. Entonces ver cómo las opiniones todos actúan igual, decían. Bueno, pues, ¿y qué opinas de la nueva elección de James Bond? Bueno, oficialmente entiendo que no hay una nueva elección todavía. Sí hay fuertes rumores, que casualmente es un rumor que va y viene, que suena por un tiempo y se calla, pero regresa. Y es este actor, ¿cuál es su nombre? Bueno, hizo el papel de Quicksilver en Age of Ultron, y también va a ser el papel de Kraven en la próxima película que viene. Aaron Taylor Johnson, ese es el rumor que muchos tienen en mente. Muchos me han preguntado en los comentarios qué yo opino de eso, y formalmente no he dado una opinión. Y bueno, hay que aclarar que la fecha, eso todavía es un rumor, no hay nada confirmado todavía. Pero es un rumor que ha sonado con tanta fuerza que yo entiendo que también, bueno, vamos a prestar la atención para ver qué se mueve, porque si el río suena, tal vez es porque viene agua. Pero yo te diría que, bueno, por un lado tiene la edad adecuada, que es el perfil que están buscando, que el nuevo James Bond esté a mediados de sus 30 años. Primero porque canónicamente esa es la edad que James Bond debería tener, por lo menos a los inicios de su aventura. Y por otro lado, a ellos les interesa tener un actor lo suficientemente joven, no demasiado joven ni demasiado viejo, pero sí en la edad adecuada para que puedan sacarle suficiente provecho en la posteridad. Un actor con el cual pueden hacer películas de James Bond durante los próximos 10 o 15 años, porque eso es básicamente lo que ellos están buscando. En ese sentido, a Aaron Taylor Johnson yo lo vería como un perfil sumamente interesante.
No sé si llegaste a ver la tercera película de los Kingsman, que es una precuela, que ahí Aaron Taylor Johnson tiene un pequeño papel. Es pequeño, pero el papel que tiene, él viene con este porte militar, disciplinado y respetuoso, que cuando tú lo ves recuerda mucho a Ian Fleming en su juventud. Se desenvuelve muy bien en películas de acción como Bullet Train. Es una película sumamente loca, sumamente divertida, y él está muy bien en ese papel. Tiene un físico sorprendente. No sé si has podido ver los trailers de la próxima película de Craven. Tiene un físico que si él llegara a ser el próximo James Bond, quizás sea James Bond con el físico atlético más impresionante, incluso por encima del que tenía Daniel Craig. Eso también es un punto a favor. Tiene visualmente, es un caballero, se puede ver, tiene el porte. Si se busca la manera adecuada de dirigirlo, pudiera ser un actor con clase, dependiendo del director, si sabe capturar bien esa esencia. Lo único que no me convence de Aaron Taylor Johnson, y esto podrá sonar ridículo, pero es importante, es la voz. No sé cuántas películas has podido ver con ese actor, pero él tiene una voz que particularmente no me convence. Es un señor que, a pesar de estar a mediados de sus 30 años, todavía tiene la voz como si fuera de un niño. Y para mí, la voz que tenga James Bond también es sumamente importante, porque el actor que asuma ese personaje necesariamente tiene que proyectar la vibra de que cuando entra a una habitación llegó un hombre, llegó el macho alfa, llegó a dominarlo todo, a dominar todas las mujeres, a dominar cada situación, y la voz cuando se presenta es sumamente importante. Y esa es la única parte de Aaron Taylor Johnson que a mí todavía no me convence. Él tiene una voz un poco chillona, que puede sonar incluso un poco infantil, y eso es lo que hace que a mí se me haga difícil tomármelo un poco en serio. Sin embargo, de todas formas, hay que hacer la salvedad, una vez más, de que a la fecha es algo que todavía no está confirmado. Y que aún así hay que tomarlo con pinzas. Porque fíjense que esta es la fecha en que todavía no hay un director confirmado. Y se supone que para tú iniciar cualquier proyecto fílmico, lo más importante es tú tener a un director y tener a un guionista. Porque el director y el guionista es lo que definen cuál será la dirección que tome la saga de aquí en adelante. ¿Cómo van a ser estas nuevas películas de James Bond? ¿Por qué se va a caracterizar esta nueva era? Y a partir de ahí es que se puede entender cuál va a ser el actor ideal, el actor adecuado para asumir el papel de James Bond. Y es por eso que cualquier rumor que veamos por ahí de cuál va a ser el próximo James Bond, hay que verlo con cuidado, porque se supone que lo primero que deberíamos saber es quién va a escribir la película y quién la va a dirigir. Una vez tengamos eso, automáticamente quién va a ser el nuevo James Bond es algo que una noticia que le continuaría. Claro, hay muchos rumores, mucha gente ha querido desde hace mucho tiempo que sea Christopher Nolan el que dirija la próxima película de James Bond. Yo he hecho un video hablando precisamente sobre ese punto de las ventajas y desventajas de que eso sea una posibilidad, si es tan siquiera una posibilidad. Pero es difícil, hay que ver quién asume el director, que sea un cineasta que pueda colaborar con productores tan cuidadosos y tan celosos de su marca como son los Broccoli, que es una marca a la cual le tienen mucha protección, porque básicamente James Bond es un negocio de familia. Es un negocio que han tenido los Broccoli desde que iniciaron con Albert Broccoli y Harry Saltzman en el 62, y básicamente ellos quieren mantener ese legado. Y es por eso que si se van a hacer películas de James Bond, tienen que hacerse a su manera y como ellos tienen que debe ser. Y es por eso que el director que llegue debe saber adaptarse a esos criterios de los productores. Y es por eso que el rumor de que tal vez Christopher Nolan sea el próximo director es algo, porque estamos hablando de un director que está en un punto de su carrera en el que ya puede darse el lujo de tener autonomía creativa, en el que él decide cuáles proyectos hace y los hace a su manera. Él escribe, él dirige y él asume la totalidad de lo que es el manejo del proyecto. Y tener que sumirse a lo que digan los productores, eso es complicado. Es por esa misma razón que nunca vas a ver a un director como Quentin Tarantino haciendo una película de Marvel.
porque al final del día lo que se hace en ese universo es lo que diga Kevin Feige. La impronta de un director no importa poco. Y es por eso que es complicado ver ciertamente quién va a ser el nuevo actor o el nuevo director de esta saga. Todavía estamos a la espera. Tenemos la esperanza de que quizás este sí sea el año donde tengamos alguna noticia concreta. Pero mientras tanto, bueno, ahí tenemos un legado de películas que seguiremos viendo continuamente hasta que tengamos alguna novedad concreta de qué es lo que va. Ya pasando la época de James Bond y demás, porque aquí nos podríamos detener hablando, por ejemplo, qué ha pasado si hubiese hecho otra película de Timothy Dalton, si ha desarrollado más el personaje, por ejemplo, el que solo hizo una película George Lazenby, si hubiese actuado más, como hubiese sido, tal vez ni siquiera hubiese existido la era Roger Moore, etcétera, etcétera, pero pues eso ya creo que quedará para otros videos. Incluso invito a todos mis seguidores y demás a seguir tu canal y a seguir tu contenido. No solo es de James Bond, como bien lo mencionas, también está lo que es Misión Imposible, que es otra saga interesantísima, que incluso beben de James Bond algunas cosas, después James Bond bebe otras cosas de Misión Imposible, pero pues se vuelve interesante todo este trama que podemos analizar de diferentes posturas, por ejemplo la importancia, porque recordemos que Misión Imposible no es la era solamente de Tom Cruise, había otras sagas anteriores que casi no se mencionan. Entonces a eso viene mi pregunta: ¿qué te motivó a escribir? O sea, James Bond te motivó, pero ¿cuál fue la esencia de tu personaje? ¿Qué es lo más importante que has logrado descubrir o en ese discernir de escribir y tener la posibilidad de narrar tu propio personaje? ¿Cómo es tu personaje? ¿En qué se basa? ¿Qué quieres tú demostrar con esta escritura? Siempre uno quiere dejar y muchas veces interioriza lo que uno quiere ser y no fue. Por ejemplo, yo quiero volar, entonces hago una escritura sobre, sí, un personaje que vuela, etcétera. Wow. Has tocado un punto sumamente fascinante y ahí es donde viene, bueno, el personaje literario que he creado yo, que es el protagonista de la serie de novelas que estoy escribiendo, que es Danny Spectrum. Bueno, él es un agente secreto que él inicia trabajando para la Agencia Internacional de Inteligencia Paranormal. Dígase que es una agencia de espionaje que se dedica a trabajar casos específicamente paranormales. Dígase amenazas demoníacas o fantasmales que pudieran amenazar la seguridad planetaria e internacional. Así que en cierta forma es como si me hubiese creado mi propio personaje de espía, pero en un contexto ya más tirando a lo que es la fantasía, la ciencia ficción, y hay una especie de mezcla de géneros ahí. El personaje de Danny Spectrum es una creación muy particular, porque originalmente, y creo que eres la primera persona a la que le diré esto, originalmente yo concebí ese personaje como una especie de villano o antagonista para una serie de novelas que yo empecé a escribir, pero al que no le di continuidad porque sentí que no estaba funcionando. Sin embargo, ese personaje en particular sí me llamaba la atención y es por eso que decidí conservar ese personaje, pero explorar su historia. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene? Y ahí fue que vino toda la idea de lo que es la agencia de espionaje para la que él trabaja. Entonces decidí concentrarme en eso, además de que siempre he tenido el afán de crear mi propia novela de espionaje, pero con un elemento adicional que lo saque de lo ordinario, que se enfoque más en atacar amenazas un poco más extraordinarias. El personaje en sí, algo que me agrada mucho de este personaje, y es algo que he querido conservar, es que en cierta forma es un personaje de contrastes. Porque por un lado, cuando asume su trabajo, es una persona sumamente disciplinada, enfocada y seria. Sin embargo, cuando te vas al ámbito personal, es un personaje que tal vez pudiera tener ciertas características e incluso gustos personales que algunos pudieran considerar incluso hasta infantil.
porque es un personaje que en su tiempo libre tiene una gran obsesión por todo lo que tiene que ver con la cultura pop, le gusta el cine, le gustan los videojuegos, la literatura. Es difícil tener una conversación con él sin que te haga algún tipo de referencia a algún videojuego o película que él consuma, y es un personaje que no se toma la vida misma muy en serio. Y eso es debido a cierta habilidad que él tiene, de que, bueno, quizás es un spoiler, pero es algo que en la primera novela se revela de manera muy temprana. Es un personaje que todo el tiempo porta unas gafas oscuras. Y esto es porque estas gafas le permiten tener cierto manejo de una habilidad muy especial que tiene sus ojos. Es que él puede ver a través de diferentes dimensiones y realidades alternas en tiempo real. Es por eso que a través de su visión, él puede ver lo que es el mundo del cielo y del infierno en tiempo real. Y es lo que le permite detectar amenazas, detectar algún tipo de presencia demoníaca en las personas. Pero al mismo tiempo, es algo que a nivel personal le ha afectado, porque es un personaje que ha visto tantos mundos y ha visto tanto, que en él mismo se ha creado una especie de apatía, porque lo que en un mundo puede ser algo sumamente catastrófico y relevante, para lo que es el contexto general de lo que estas diferentes dimensiones podrá parecer algo inconsecuente, que no tiene ninguna trascendencia ni relevancia. Y por eso él piensa, por caramba, si esto no importa en otros mundos, ¿qué importancia tiene realmente? Y en cierta forma eso ha creado cierta apatía en el personaje, y por eso al principio lo conocemos como un hombre tan frío, que se enfoca en su trabajo, pero solamente lo cumple porque es su deber, no porque necesariamente tenga algún arraigo personal o porque se crea un héroe. Es un personaje en ese sentido que tiene cierta complejidad, que lo impulsa no es tanto alguna convicción personal, sino los personajes que le rodean, lo que es las personas que conforman su equipo, como el padre Harvey, su compañero Noel Lockward. Y por eso también no he querido crear solamente un personaje protagónico que fuera interesante, sino que contara con un equipo de apoyo que sean igual de interesantes. Es una serie que, bueno, he escrito el primero y segundo libro y actualmente estoy trabajando en el tercero. Y es una saga en la que yo me he querido tomar ciertas libertades en yo poder simplemente apelar a mi escapismo. Fue una serie que yo concebí, que empecé a escribir cuando estaba en pandemia, cuando yo tenía esa necesidad de escapar de la realidad. Y por eso yo quise crear este mundo, esta aventura, donde el lector pudiera tener esas aventuras grandiosas al estilo de James Bond, Misión Imposible, y que el mismo lector pueda escapar conmigo y vivir esas aventuras. Y es por eso que la serie podrá abordar temas que aparentan ser oscuros con cierta madurez, pero al mismo tiempo es una historia que no se toma a sí misma demasiado en serio, que, oye, relájate, estás aquí para pasar un gran rato y tener una gran aventura, afrontándote a amenazas sumamente peligrosas, pero teniendo una aventura sensacional que todo aquel que ha soñado con ser un espía desearía tener. Y en ese sentido, por eso he disfrutado mucho escribirlo, y he tenido gran apoyo de mi editora, que es Mayeli de Jesús. He tenido gran apoyo de Ámbar Paz, que es la persona que me creó el diseño del personaje de Miss Randy Flea. Ella también me diseña las portadas para mis novelas, y con la asistencia de Saren Seónidas, que es el ilustrador. De hecho, para el primer libro estoy trabajando en una nueva edición con una portada actualizada que va a ser sensacional. Espero que les guste mucho. Y eso viene pronto. Es algo que me ha motivado muchísimo, lo que es escribir, porque hablar de cine y ver tantas películas, leer novelas y consumir historias, en algún punto me motivó a yo concebir mi propia creación, a yo mismo a hacer mi aporte y crear esta serie de novelas que en cierta forma es una combinación de todo lo que a mí me apasiona. Y quien lo lee y quien me conoce se podrá dar cuenta. En ese sentido es algo que me ha aportado también a desarrollar un sentido más crítico a cómo yo consumo las historias, las películas que veo, los videojuegos que consumo, las novelas que leo,
a entender qué hace que una historia sea atrapante, qué hace que un personaje sea interesante, y de cierta forma una cosa me ha aportado a la otra. Y también los que lean esas novelas se podrán dar cuenta que incluso mi faceta de abogado tiene cierta influencia ahí, porque lo que es el mundo de Dark Spectrum se rige por un sistema de reglas, convenios y tratados que establecen reglas muy específicas que funcionan entre las diferentes dimensiones y las diferentes agencias que existen en ese mundo. Y todo tiene su lógica, y es por eso que yo, incluso lo que es mi pasión por el mundo de las leyes, también ha tenido cierta influencia en la creación de esas historias. Es algo sumamente catártico. Yo por eso siempre les recomiendo a todo el mundo que si tiene alguna forma de exteriorizar alguna pasión, sea escribiendo, dibujando, pintando, bailando, o teniendo un canal de YouTube hablando de lo que te apasiona, que lo haga, porque todo suma, todo aporta y es sumamente enriquecedor. Se lo recomiendo a todo el mundo. Claro que sí, yo no he explorado el tema de escribir, por eso te lo preguntaba, y más en esta época que pues esa es la idea, que ya casi en los libros no se vende, la gente no lee. ¿Tú qué opinas de esto ya que te colocas en la posición de escritor? ¿Sí se vende, sí se puede hacer arte mediante la escritura o simplemente queda como una pasión? Bueno, mira, actualmente en la posición que estoy, hay que entender que soy un escritor que apenas está iniciando. Nadie me conoce, sí tengo un pequeño nicho que son los que es mi círculo de amistades y las personas que me siguen en mi canal de YouTube. Por lo que en ese sentido no es como que sea una serie de novelas que ha tenido un éxito de ventas, apenas estoy iniciando. Pero yo soy un fiel creyente de que todo tiene su público. Independientemente de lo que te apasione y de a qué te dediques, es cuestión de tú encontrar ese público. Porque desde que yo me inicié en el mundo de la escritura, yo he podido entrar en contacto, tanto a nivel local como internacional, con personas que todavía conservan esa pasión por la literatura, que comparten libros, que les gusta discutir sobre lo que leen, les gusta intercambiar. Fíjate cómo plataformas estilo Wattpad han permitido que muchos otros escritores que tenían historias en mente, pero tal vez no cuenten con una plataforma para escribir, puedan contar sus historias, que otros puedan leerlas, comentarlas, compartirlas. Hay un submundo ahí que tal vez muchos no lo noten porque a veces nos vemos tan distraídos con lo que es el entretenimiento audiovisual, lo que es el Netflix, Amazon Prime y todo eso. Ignoramos que hay un mundo que todavía está ahí y que tiene su público. Lo que es importante saber llegar a ese público. Por eso, si hay alguna persona viendo esto que tenga ese ánimo de escribir y que tal vez piense que es que ya hoy día mucha gente no lee, que lo haga, porque hay un público ahí para ti que te está esperando. Claro, yo todavía sigo formando el mío, todavía no he tenido ese despegue, apenas estoy iniciando, pero en mi círculo de personas que han tenido la oportunidad de entrar a ese mundo ha sido maravilloso. He recibido mucho feedback de lo que ha funcionado, de lo que no, oportunidades de mejora, crecimiento, pero ese público está ahí. Es cuestión de saber conectar con eso y saber abrirte a las cosas. Bueno, es parecido a lo que empezó cuando inicié a hacer videos sobre James Bond. Yo pensaba que era una comunidad muy pequeña y resulta que es una comunidad enorme, inmensa, de personas sumamente maravillosas con las cuales se puede entrar en contacto. O sea que los públicos están ahí. Lo que hay que saber es abrirse, abrir las alas y que saber conectar con eso. Pero es totalmente posible. Claro que sí, ¿no? Y como te dije, lo importante es atreverse a hacerlo. Y el resto vendrá. Que uno siempre haga lo que le gusta. Cuando uno hace lo que le gusta, creo que ahí es donde empieza el éxito. Bueno, y también pues en dónde encuentras tus libros, en dónde podemos buscarte, tus redes sociales. Bueno, mayormente el libro lo pueden encontrar en Amazon. Está a la venta tanto en físico como en digital. Lo pueden adquirir y Amazon se encarga de hacértelo llegar. Y bueno, me pueden encontrar a nivel personal, bueno, primero por mi canal de YouTube, que es Mr. Andy Flea.
y también por Instagram, que las dos cuentas que tengo, que es la de Mr. Andy Pulido, y también mi cuenta de escritor, que es Andy Luis. También tengo una pequeña página en TikTok, porque de vez en cuando subo contenido, que procuro alimentarla todavía más. Pero básicamente esas son las plataformas donde pueden encontrarme, interactuar conmigo. Me disculpo si a veces me escriben y tardo en responder, pero a veces estar constantemente salvando el mundo a veces te puede mantener ocupado, pero siempre que tengo la oportunidad respondo. Me pueden escribir abiertamente, sea en los comentarios o a nivel privado, y ahí voy a estar para servirles. Y haciendo comunidad, se dicen por ahí. Bueno, hablemos un poquito, ya que eres abogado. ¿Cuál es tu rama del derecho? ¿Qué es lo que te gustó de tu carrera? Como para finalizar y como para que la conversación se torne diferente un poco de todo lo que hemos hablado, ya que somos colegas. Claro que sí, colega. Y mira, es extraño porque cuando la gente me conoce, me ve y me trata como si yo fuera una especie de Pokémon extraño. Porque normalmente están acostumbrados a que una persona se dedique a algo, y si tú eres herrero y punto. Sin embargo, yo tengo como que esta multiplicidad de personalidades, de que sí, soy youtuber, hablo de cine, sí, escribo mis novelas, pero también soy abogado. La rama en la que me he especializado ha sido en derecho inmobiliario y registral, y ejerzo en la República Dominicana. Es una rama muy particular porque trata todo lo que tiene que ver con el registro y la administración de bienes inmuebles, lo que es el derecho de la titularidad, el derecho de propiedad, y es una rama que en cierta forma se pudiera decir que todavía está relativamente nueva, porque además del derecho común se basa mucho en lo que es la ley 108-05 de registro inmobiliario. Es a partir de ahí que se crea un nuevo sistema en el que nos regimos por un sistema georreferencial. Y es por eso que la República Dominicana cuenta con un sistema registral de bienes inmuebles que es una inspiración del sistema Torrens, de cierta forma, pero muy adaptado a nuestra realidad, que es un sistema sumamente moderno, que difícilmente se encuentra en otros sistemas, salvo tal vez los países también de Latinoamérica que están sumamente desarrollados en esa área. Es un área sumamente fascinante, pero por supuesto, la firma para la que laboro, que es Puello Herrera y Aliés, básicamente trabajamos lo que es en mi departamento la rama de litigio. Y litigamos en toda clase de materias, civil, comercial, inmobiliario, laboral, de vez en cuando penal, si es necesario, aunque no me agrade mucho. Pero ciertamente es otro mundo que a nivel profesional y personal me ha aportado muchísimo. Irónicamente, eso también me ha servido para nutrir las otras áreas que a mí también me apasionan. Porque, y esto podrás dar testimonio de eso, ser abogado ayuda mucho a desarrollar lo que es el sentido analítico y crítico. Sobre todo cuando analizas situaciones, cuando tratas con clientes, cuando ves casos, analizas leyes, cuando te toca tratar con personas. Y casualmente esa capacidad analítica me ha ayudado a tener un acercamiento similar cuando veo películas. Y es por eso que cuando estoy hablando de una película, de una saga en particular, trato de abarcarlo todo de la manera más detallada posible, porque es algo que trato de aplicarlo ahí. Y casualmente, por estar hablando tanto de películas y de series, y es que yo he podido mantener y fomentar mi lado creativo, que es lo que me ha ayudado a escribir mis novelas. Entonces, fíjate cómo estas tres áreas de mí, que parecen estar totalmente inconexas, una se nutre de la otra. Y es por eso que al principio podrá parecer incongruente que una cosa no se relaciona con la otra. Andy, ¿qué te pasa? ¿Eres abogado o eres escritor, eres youtuber que habla de cine? Bueno, soy todo eso porque todo eso suma y aporta, y una cosa nutre a la otra, aunque de entrada parezca que no. Pero de ahí la ironía de todo esto, realmente. En mi caso, yo soy abogado penalista y lo mismo, mi firma, Arcon Group, donde trabajo, lleva diferentes casos, pero pues siempre nos hemos dedicado al derecho penal en lo que es la ciberseguridad, ciberdelitos, derecho digital,
pero pues abarcamos todas las áreas con los diferentes profesionales de derecho. Y me parece interesante que dice, no me gusta tanto el penal, pero bueno. Exactamente. Pero en eso es lo que atrae el derecho penal, es bonito en el sentido de que siempre va a tratar con personas, nunca con objetos ni cosas como es tu caso de inmobiliario, derecho de bienes, siempre son personas, siempre. Y creo que aquí vamos a hablar no solo de derecho penal, sino también de psicología, de análisis forense, o sea, es variedad. Y entonces ha sido una rama muy interesante. Bueno, en el caso concreto que mencionas, yo creo que yo he sido muy parecido a ti, porque no solamente soy youtuber, también me encanta bailar, soy bailarín, entreno más de 4 deportes, entonces siempre como que diversifico, no me quedo en un solo lado. Y como te has dado cuenta, puedo hablar de cualquier cosa con cualquier invitado, puedo desarrollar contenido de diferente concepto. Y lo que yo siempre quise darle a mi canal fue lo que decía este señor científico, que se me olvidó ahorita, el de Cosmos, Carl Sagan, que decía lo siguiente: yo le llego al 3% de la humanidad. Comparación de artistas de Hollywood, estoy pequeño. Pero miren cuánto es el 3% y con esto me quedo, porque estoy divulgando ciencia, conocimiento. Porque la ciencia no es una forma, es un estado de vida, es una esencia de vida. Y creo que, o sea, la elección de ser ciencia, ¿no? No la ciencia en sí, porque si no, la ciencia en sí es diferente. Y entonces creo que eso es lo que yo quiero hacer con mi canal, divulgar, pero yo no soy experto, entonces invito al experto y venga, hablamos y venga, charlamos de estos temas. Y pues yo hablo de lo que sé, de lo que puedo saber, pero es con toda la humildad del caso, porque pues yo carezco de conocimientos. Por ejemplo, si a mí me pusieran a escoger en el colegio, siempre hablaban, ¿quién quiere ser usted? ¿Cuál superpoder? Decía unos volar, otros, yo quiero hacer dinero. Yo quiero tener super fuerza. Y me preguntan a mí, yo quiero tener un super cerebro, porque con eso puedo volar, con eso puedo hacer ciencia, con eso puedo construir la super fuerza, porque lo sé todo. Imagínense uno tener ese cerebro de que pudiera ser matemático, filósofo, científico. Creo que se vuelve loco, pero pero este mundo es de locos, decía Héctor Lavoe. Definitivamente el mejor superpoder. Totalmente de acuerdo contigo. Tremendo. Se supera a todos. Entonces listo, no me queda más sino agradecerte por tu tiempo, por la oportunidad de brindarme, estar contigo, charlando, estar aquí. Entonces creo que esto ha sido emocionante, he aprendido mucho y me has motivado a seguir adelante. Igualmente, me has motivado de verdad. Encantado de conocer también a otra persona que mantenga esa diversidad en su personalidad, en las cosas que le apasionan, porque todo suma, realmente. Así que te invito también a seguir como más y a seguir creciendo. Muchas gracias, eres muy amable.